Katarzyna Sowada nació el 1 de junio de 1975 en la ciudad de Cracovia, en Polonia. En 1998, a sus tan solo 23 años, estaba a punto de terminar su licenciatura en educación religiosa. Antes de eso, había pasado por otras áreas de estudio, primero psicología, luego historia, y finalmente decidió que la educación religiosa era su camino. Sin embargo, su vida tomó un giro completamente inesperado en 1996, cuando un terrible accidente cambió todo para siempre. Ese año, mientras paseaba con su padre, ocurrió una tragedia. Su padre intentó subir una colina, pero perdió el equilibrio y cayó desde una gran altura. La caída fue devastadora. Sufrió una fractura en la columna vertebral que resultó fatal. Katarzyna estaba profundamente unida a su padre, y su pérdida abrupta la destrozó emocionalmente. Desde entonces cargó con una abrumadora culpa, creyendo que el accidente podría haberse evitado si ese día no hubieran salido de casa. Este dolor la arrastró a una profunda depresión, que más tarde la llevó a buscar tratamiento psiquiátrico. Para octubre de 1998, su estado mental había empeorado significativamente. Decidió apartarse temporalmente de la universidad para ingresar en un hospital con la intención de tratar su salud mental. Aunque no se conocen con precisión los motivos detrás de esta decisión, es claro que el peso de sus emociones seguía siendo una carga inmensa. El 12 de noviembre de 1998, Katarzyna salió de casa en dirección al hospital para encontrarse con su madre, pero nunca llegó. Preocupada, su madre la esperó durante horas, desesperada por cualquier noticia, pero Katarzyna parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Desde ese momento, su paradero se convirtió en un inquietante misterio, hasta el 6 de enero de 1999, cuando un descubrimiento totalmente escalofriante sacudió el caso. Espera un segundo. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, este es el momento. Suscríbete ahora y deja tu like para que sigamos trayendo más historias. Seguimos con... Ese día, la tripulación de un barco que navegaba por el río Vístula notó algo extraño. Un objeto había quedado atascado en la hélice. Al inspeccionar más de cerca, uno de los trabajadores quedó horrorizado. Era un trozo de piel humana, con una oreja todavía adherida. A medida que continuaron examinando, encontraron más restos del cuerpo enredados en la hélice, casi paralizando el funcionamiento del barco. El hedor era insoportable y el equipo, impactado, llamó de inmediato a las autoridades. En un principio, la idea parecía clara. Un cuerpo había sido arrojado al río y mutilado accidentalmente por las cuchillas de la embarcación. Pero conforme avanzaba la investigación forense, salió a la luz algo mucho más perturbador. No fue un accidente. La piel había sido desollada con un nivel de precisión que dejó atónitos a los investigadores. Las extremidades y la cabeza habían sido removidas intencionalmente y la piel parecía haber sido tratada con el propósito de fabricar una prenda. El macabro hallazgo impulsó a las autoridades polacas a buscar ayuda internacional, incluyendo colaboración de criminólogos en países como Portugal y Estados Unidos. Fue gracias a estos esfuerzos que finalmente lograron identificar los restos. La piel encontrada en el río pertenecía a Katarzyna Sowada. Había sido secuestrada, brutalmente torturada y desollada. La causa oficial de su muerte fue una hemorragia masiva y su cuerpo presentaba numerosas heridas causadas por arma blanca. Sin embargo, fue la meticulosa remoción de su piel lo que dejó perplejos a los investigadores. A pesar de todos los recursos empleados, no se encontraron pistas concretas sobre el autor de este atroz crimen. Con el tiempo, el caso se enfrió, convirtiéndose en uno de los misterios más oscuros y aterradores de Polonia. Hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma que desafía cualquier explicación lógica. A principios de los 2000, gracias a los avances tecnológicos, se reabrió el caso de Katarzyna, lo que permitió descubrir nuevas evidencias sobre su trágico destino. En los restos de su cuerpo se hallaron rastros de una extraña vegetación que solo crece en áreas remotas, lo que insinuaba que había estado retenida en un lugar muy específico.
Además, los hematomas en su piel apuntaban a que su agresor contaba con conocimientos en artes marciales. Casi 2 décadas después de aquel escalofriante hallazgo en 2017, la policía recibió una carta anónima que señalaba a Robert Janchevsky, un hombre de 52 años, como el principal sospechoso del crimen. Aunque los investigadores tomaron esta información con cautela, decidieron interrogarlo. Al llegar a su casa y mencionar el nombre de Katarzyna, Robert reaccionó de manera extrañamente agresiva. Negó conocerla, aseguró no entender por qué lo investigaban y, de forma abrupta, despidió a los agentes. Esta actitud no hizo más que aumentar las sospechas sobre él. La investigación entonces se dirigió a indagar en su pasado. Salió a la luz que durante los años 90, Robert vivía con su madre en un ambiente lleno de abusos físicos y emocionales. En esa misma época fue víctima de agresiones en al menos 2 ocasiones, lo que lo llevó a entrenarse en artes marciales. Posteriormente se unió al ejército, donde adquirió habilidades tácticas y más tarde estudió en un instituto de zoología, donde aprendió técnicas avanzadas de desollamiento y extracción de órganos en animales. Este último detalle era especialmente perturbador, ya que encajaba con los escalofriantes elementos del crimen. Con esta información en mano, los detectives realizaron un nuevo registro en su vivienda. Fue allí, en su baño, donde descubrieron rastros de sangre. A pesar del tiempo que había pasado, los análisis forenses confirmaron sin lugar a dudas que se trataba de la sangre de Katarzyna sobada. Después de 20 años, el caso comenzaba a esclarecerse y el verdadero culpable parecía haber sido identificado. Pero eso no fue todo. Durante la inspección, la policía también encontró un diario personal. En él, Robert describía su obsesión por las mujeres y detallaba cómo solía acosarlas. Aunque él negó rotundamente ser culpable, argumentando que el diario había sido plantado para incriminarlo, las pruebas en su contra eran contundentes e irrefutables. Finalmente, Robert Janchevsky fue declarado culpable del asesinato de Katarzyna Sobada y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Antes de pasar al segundo caso emocionante, no te vayas todavía. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Nos ayuda mucho a seguir creando más historias impactantes. Gracias por tu apoyo. Marisela Botello Valadez nació el 29 de enero de 1997. Vivía con su familia y su hermano menor, enfocada en trabajar arduamente hacia su sueño de convertirse en nutricionista. Creció en un hogar lleno de amor y se convirtió en el orgullo de sus seres queridos. Según su madre, Marisela no solo era dedicada, sino también increíblemente sociable y amiga de todos. El 5 de octubre de 2020, Marisela tenía programado un vuelo de regreso a Seattle desde Texas. La joven de 23 años había viajado a Texas para visitar a su exnovio, Luis Ortiz, y pasar una semana con él. Sin embargo, cuando llegó el momento de abordar el avión, su asiento seguía vacío. Su inesperada ausencia encendió las alarmas y desató una búsqueda cargada de incertidumbre y preocupación. Preocupados al no saber nada de ella, su familia contactó de inmediato a Luis para saber qué había sucedido y por qué Marisela no había vuelto como estaba planeado. Luis explicó que la noche anterior Marisela no regresó al apartamento. Según él, ambos salieron a una fiesta, pero al regresar se dieron cuenta de que habían perdido las llaves. Sin poder entrar al departamento y sin nadie cerca para ayudarlos, Luis decidió quedarse dormido en la puerta, mientras que Marisela optó por tomar un taxi para continuar disfrutando de la noche. Las cámaras de seguridad captaron a Marisela alrededor de la 1 de la mañana caminando junto a un hombre desconocido antes de subirse a un vehículo, un Audi A3 negro modelo 2014. Esa fue la última vez que se le vio con vida. A medida que la investigación avanzaba, los detectives notaron algo preocupante. Desde su desaparición, Marisela no había usado ni su teléfono ni sus tarjetas bancarias. Esto aumentó los temores de que pudiera tratarse de un secuestro. El caso tomó un giro inesperado cuando las cámaras de seguridad captaron a Marisela junto al conductor del Audi entrando a una tienda.
Lo extraño fue que Marisela no mostraba señales de estar en peligro, se veía tranquila. Finalmente, la policía identificó al conductor, Charles Beltran, conocido como Chuck, un hombre de 31 años que aspiraba a ser rapero y trabajaba en múltiples empleos, incluido como guardia de seguridad en un club nocturno cercano al lugar donde probablemente conoció a Marisela. Sin embargo, Chuck tenía un pasado turbador, con antecedentes de robo y 2 años y medio cumplidos en prisión por hurto. Los detectives continuaron rastreando pistas, localizando la última señal del teléfono de Marisela. Esto los llevó a una dirección vinculada al Audi. Allí, el FBI, liderado por la detective Taylor Page y las autoridades locales, realizaron una inspección. Lo que encontraron fue inquietante. La casa estaba en absoluto silencio, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. Al investigar, descubrieron que la propiedad estaba registrada a nombre de una mujer llamada Lisa Dukes. Cuando contactaron a Lisa, ella afirmó que no había visto a Charles en semanas y que su relación con él era estrictamente de arrendadora e inquilino. Además, aseguró que no tenía forma de localizarlo ni sabía nada sobre su paradero. Sin embargo, sus declaraciones no convencieron del todo a los investigadores. Sus respuestas despertaron más dudas, complicando aún más el misterio alrededor del caso y abriendo nuevas líneas de investigación. Durante esta etapa de la investigación, las autoridades obtuvieron una orden de registro para inspeccionar la última ubicación conocida de Marisela. Esto las llevó directamente a la casa de Lisa. Al entrar, los detectives se encontraron con algo fuera de lo común. Las puertas de los armarios estaban abiertas y basura, junto con objetos al azar, estaban esparcidos por toda la casa. En el pasillo un colchón estaba apoyado contra la pared, como si los habitantes hubieran salido deprisa, dejando un ambiente inquietante y lleno de silencio. Cada pequeño detalle avivaba las sospechas de los investigadores. El equipo de criminalística se encargó de revisar cada rincón de la vivienda de manera minuciosa. Utilizaron luminol, un químico capaz de detectar rastros de sangre invisibles al ojo humano. En una sección de la bañera del baño, el luminol dio un brillo azul revelador, confirmando que en algún momento hubo sangre allí. Sin embargo, el hallazgo más impactante fue en la habitación de invitados, un cuarto donde Charles había estado viviendo y que contenía pistas importantes. La alfombra del piso mostraba signos de una limpieza apresurada, pero los análisis químicos detectaron rastros de sangre que habían quedado escondidos. Las pruebas confirmaron que esa sangre pertenecía a Marisela Botello, y por si fuera poco, también encontraron sangre de otras 2 personas diferentes en esa misma alfombra. A partir de ahí, la investigación tomó un nuevo rumbo: localizar a Lisa Dykes, cuyo nombre figuraba en el contrato de alquiler de la casa, para interrogarla sobre lo ocurrido con Marisela. Lisa, una abogada de 50 años, era conocida por ser una profesional respetada en su ámbito laboral. Según los reportes, tenía una hija de 20 años a quien recientemente había convencido de mudarse a Florida. Paralelamente, había invitado a Charles, un joven de 31 años con aspiraciones de convertirse en rapero, a vivir con ella. Todo esto parecía marcar un cambio drástico en su estilo de vida. Un colega comentó que Lisa tomó estas decisiones impulsivamente, diciendo que quería vivir la vida de sus sueños. Y esos sueños tenían a Charles en el centro. No solo lo apoyaba emocionalmente, sino que también lo financiaba, patrocinando un estudio de grabación para que él pudiera avanzar en su carrera musical. Un amigo cercano incluso reveló que Lisa, lejos de ocultar esta dinámica, hablaba abiertamente de su rol, refiriéndose a sí misma como la Sugar Mama de Charles, algo que parecía decir con orgullo. El cambio en Lisa no solo fue emocional, sino también físico. Se hizo varios tatuajes, comenzó a llevar cortes y colores de cabello llamativos, bajó cerca de 60 kilos y se sometió a diversos procedimientos estéticos, incluidos un estiramiento facial y cirugías para estilizar su barbilla y piernas. Todo esto tenía un propósito claro: agradar a Charles y asegurarse de mantener su atención a toda costa. En 2019, Lisa decidió dar un giro inesperado en su vida amorosa y tomó la iniciativa en su relación con Nina Morano. Lisa, una abogada de 48 años, se casó con Nina, quien era su amiga y viuda, creando lo que describieron como una familia de 3 integrantes. Tras la boda, ambas optaron por adoptar un apellido en común.
Dejaron de lado los suyos y eligieron el apellido Beltrán. Sin embargo, lo que parecía una historia tranquila tomó un giro oscuro e inquietante. Horas después de la desaparición de Marisela Botello Valadez, los teléfonos de Lisa, Nina y Charles comenzaron a emitir señales cerca de su casa. Este detalle llamó la atención de los detectives, quienes emitieron órdenes de arresto por homicidio agravado contra los tres: Charles Beltrán, Lisa Dykes y Nina Morano. Un análisis detallado de los registros telefónicos reveló una secuencia inquietante. La noche del 5 de octubre, Lisa y Nina se desplazaron a una zona boscosa al sur de Dallas. En busca de respuestas, los investigadores realizaron búsquedas en el área en noviembre, pero no hallaron ningún rastro, al menos en ese momento. Todo cambió 5 meses después, en marzo de 2021, cuando un excursionista hizo un aterrador descubrimiento, lo que parecía ser un cráneo humano. La policía acudió inmediatamente al lugar y, tras analizar los registros dentales, confirmó que se trataba de Marisela Botello Valadez. Lamentablemente, las condiciones naturales del área habían deteriorado las pruebas, dificultando la determinación de la causa exacta de su muerte. A pesar de ello, este hallazgo representó un importante avance en la investigación. 2 días después, las autoridades arrestaron a Nina Morano Beltrán en Miami. Era un movimiento anticipado, ya que tanto Nina como Lisa habían alquilado una casa en esa misma área. Sin embargo, cuando la policía capturó a Nina, Lisa ya había huido sin dejar rastro. Aunque prófugo, Charles mantenía contacto con Lisa, alentándola a seguir adelante y trabajando junto a ella para conseguir un abogado que defendiera a Nina. En uno de los mensajes entre ellos, Lisa reflejó la tensión de la situación. ¿Puedes mandarme dinero? Necesito cambiar de coche. Emitieron órdenes de arresto por homicidio agravado contra los tres. Parece que la encontraron, pero el abogado dice que no tienen pruebas, solo suposiciones. Espero que Nina no entre en pánico. Poco después de la detención de Nina, Lisa fue localizada a las afueras de Orlando. Fue acusada formalmente de homicidio agravado en relación con la muerte de Marisela. Según se pudo observar, Lisa parecía mentalmente preparada para este desenlace. Durante su tiempo como fugitiva, incluso contactó a agentes inmobiliarios con la intención de vender la casa que compartía con Nina. Su objetivo era utilizar ese dinero para financiar su fuga. Pero poco a poco, el meticulosamente planeado esquema comenzó a desmoronarse. By May, Lisa y Nina estaban a la espera de juicio en Texas. En un giro sorprendente, lograron pagar una fianza de $500,000 y quedaron bajo arresto domiciliario, cada una con un monitor de tobillo. Mientras tanto, Charles también fue arrestado. Las autoridades lo localizaron en la casa de su exnovia en Utah, donde llevaba una vida aparentemente normal. Desde mayo hasta diciembre, Lisa y Nina cumplieron con las condiciones de su liberación. Pero todo cambió en la mañana de Navidad. En un lapso de solo 4 minutos, los monitores de sus tobillos fueron desactivados. Aprovechando el caos de las festividades, desaparecieron sin dejar rastro. No fue hasta el 27 de diciembre, 2 días después de su desaparición, que las autoridades se dieron cuenta de que habían escapado. Para entonces, Lisa y Nina ya habían volado casi 9,000 millas hasta Corea del Sur y, posteriormente, llegaron a Phnom Penh, la bulliciosa capital de Camboya. Los registros de inmigración confirmaron su entrada al país, pero no había señales de que lo hubieran abandonado. Con el FBI retomando su participación, las autoridades de Estados Unidos colaboraron con funcionarios camboyanos para rastrear transacciones bancarias. Este esfuerzo llevó a la policía local hasta las fugitivas, lo que resultó en su nueva captura. Una vez extraditadas a Texas, Lisa y Nina fueron llevadas a juicio, negando rotundamente cualquier implicación en los cargos de asesinato en su contra. Si bien era evidente que Lisa, Nina y Charles tenían algún papel en el crimen, los detalles exactos de lo que ocurrió aquella noche seguían siendo un misterio. Días antes de que comenzara el juicio de Lisa Dykes, Charles decidió cooperar con los fiscales. A cambio de una sentencia reducida, ofreció su versión de los hechos. Según Charles, él y Marisela estaban en la casa cuando Lisa y Nina regresaron tarde esa noche. Afirmó que Lisa atacó repentinamente a Marisela con un cuchillo. Para cuando Nina llegó a la escena, Marisela ya estaba gravemente herida. Charles aseguró que, en medio del pánico, tomó sus cosas y huyó, dejando a las 3 mujeres en la casa.
El equipo de defensa de Lisa argumentó que ella no tenía motivo alguno para hacerle daño a Marisela. Destacaron que no había antecedentes de conflicto ni una relación significativa entre ambas mujeres. También recalcaron que Lisa no era del tipo celoso. Charles había introducido a otras mujeres en sus vidas antes, y Lisa nunca había reaccionado con violencia. Sin embargo, la fiscalía presentó testimonios que describían a Lisa como mucho más peligrosa de lo que la defensa quería hacer ver. Uno de los testigos más convincentes fue Kathy DeLon, la estilista de Lisa por mucho tiempo. Kathy testificó que Lisa le había confesado en una ocasión que había encontrado a Charles y Nina en la cama juntos. Lisa, que generalmente era una persona tranquila, admitió lo profundamente herida que estaba y le dijo a Kathy, podría matarlo. Kathy recordó, nunca había visto a Lisa así, estaba devastada. Otro testimonio impactante provino de un agente inmobiliario que interactuó con Lisa y Nina mientras intentaban vender su casa. El agente mencionó su comportamiento inusual, señalando que todas las cortinas de la casa, normalmente luminosa, estaban cerradas, lo que daba la sensación de que ocultaban algo. Sin embargo, la prueba más contundente para la fiscalía provino de Charles. Aunque su historia cambió varias veces, su versión final implicó a Lisa. Inicialmente, afirmó que Marisela nunca estuvo en la casa. Después admitió que sí estuvo, pero que salió ilesa. Finalmente, acusó a Lisa de ser la atacante, asegurando que ella apuñaló a Marisela mientras Nina participó en el ataque. Charles declaró que instó a Lisa a llamar a la policía, pero al negarse ella, él abandonó la casa para no involucrarse más. Los registros telefónicos corroboraron partes de su historia, mostrando que Charles dejó la casa esa noche y llegó a la casa de su exnovia a la mañana siguiente. El equipo de defensa de Lisa trató de generar dudas sobre las pruebas forenses, argumentando que las muestras de sangre encontradas en la escena no podían vincularse de manera concluyente con Lisa, Charles o Nina. Durante los alegatos finales, la fiscalía se centró en los repetidos intentos de Lisa por ocultar la verdad, especialmente su negativa a admitir que alguna vez tuvo una relación romántica o sexual con Charles, a pesar de las pruebas sólidas que demostraban lo contrario. Al final, el jurado falló a favor de la fiscalía. Lisa Dykes fue declarada culpable del asesinato de Marisela Botello. Recibió una sentencia de cadena perpetua por homicidio, junto con 20 años adicionales por manipulación de pruebas. En cuanto a Charles Beltran y Nina Morano, aunque inicialmente fueron acusados de asesinato, esos cargos fueron retirados por falta de pruebas suficientes. Sin embargo, ambos fueron declarados culpables de manipulación de pruebas y esperan juicios adicionales por esos cargos más adelante este año. Para el primer caso de hoy, viajamos al noroeste de Europa, específicamente a Irlanda del Norte, una región que forma parte del Reino Unido. Hoy vamos a hablar de Natalie McNally, quien nació el 27 de octubre de 1990 en Lurgan, Irlanda del Norte. Natalie fue la única hija entre 4 hermanos y desde pequeña destacó por ser una persona madura y reflexiva. En 2009, a los 19 años, inició sus estudios de Derecho en la Universidad Queen's de Belfast, donde sobresalió por su excelente desempeño académico. Después de graduarse, comenzó a trabajar en varios despachos de abogados, donde acumuló experiencia durante 3 años. Sin embargo, con el tiempo descubrió que ese camino profesional no era lo que realmente la apasionaba. Entonces, en 2016, a los 26 años, tomó una decisión valiente. Regresó a la universidad para estudiar marketing y gestión empresarial con la meta de redirigir su futuro. Con su determinación y talento, Natalie rápidamente se hizo un lugar en el mundo del marketing. Gracias a su esfuerzo y habilidades, se convirtió en una figura clave en TransLink, una reconocida empresa ferroviaria donde lideró estrategias de marketing y gestionó campañas en redes sociales. Pero su vida no giraba únicamente en torno al trabajo. Natalie amaba mantenerse activa practicando deporte, pasear junto a su perro River y colaborar en proyectos sociales como campañas de concienciación sobre la diabetes. En lo personal, también atravesaba un momento especial. Había comenzado una relación con Stephen McCullough, de 33 años, y ambos estaban entusiasmados porque pronto serían padres. La pareja estaba emocionada por compartir esta gran noticia con sus seres queridos.
El 18 de diciembre de 2022, durante la final del Mundial entre Argentina y Francia, Natalie se reunió con su familia para disfrutar del partido y, entre risas y festejos, reveló que estaba embarazada. Sería el primer nieto de los McNally, y la alegría fue inmensa para todos. Sin embargo, trágicamente, esa felicidad no duraría mucho. Esa misma noche, después de despedirse de su familia, Natalie regresó a casa acompañada de su perro y algunos regalos de Navidad. Al llegar, revisó sus redes sociales y vio que Stephen había anunciado en su canal de YouTube un próximo directo. Desde 2010, Stephen era creador de contenido en YouTube y había logrado acumular más de 40,000 suscriptores. Su canal estaba dedicado a videojuegos, reseñas de series y temas relacionados, y en los últimos meses su popularidad había crecido considerablemente. No obstante, ese éxito comenzaba a generar tensiones en la relación. Aunque Natalie lo apoyaba, le preocupaba que Stephen dedicara demasiado tiempo al canal, lo que a veces afectaba el tiempo que compartían juntos, y solía expresárselo abiertamente. Aquella noche, Stephen iba a realizar su primer directo en casi un año. Natalie le dio me gusta a su publicación y le deseó suerte, pero cansada y con planes de madrugar al día siguiente, decidió no quedarse a verlo y se fue a dormir. Al día siguiente comenzaron a encenderse las alarmas. Sus compañeros de trabajo notaron su ausencia y, al no obtener respuesta a sus llamadas ni mensajes, empezaron a preocuparse seriamente. Stephen, también inquieto por la falta de noticias y preocupado por el embarazo, decidió ir a casa de Natalie para asegurarse de que todo estuviera bien. Pero lo que encontró allí lo dejó completamente devastado. Natalie había sido brutalmente atacada, su cuerpo estaba en el suelo y la escena en la casa era desgarradora. Había sangre por todas partes. Horrorizado, Stephen llamó de inmediato a la policía y a la familia de Natalie. Cuando las autoridades llegaron, confirmaron lo peor. Natalie había sido asesinada. El ataque fue tan brutal que incluso su familia tuvo dificultades para reconocerla. La autopsia reveló detalles impactantes. Natalie había sido golpeada con un objeto contundente, asfixiada y apuñalada varias veces. Además, las heridas defensivas y las fracturas mostraban que luchó con todas sus fuerzas para sobrevivir, aunque tristemente ya llevaba varias horas sin vida cuando fue encontrada. Lo que debía ser un tiempo de felicidad radiante y esperanza para Natalie y su familia, se transformó en una tragedia que dejó a toda su comunidad profundamente conmocionada. Dos vecinos hablaron con la policía y comentaron haber escuchado un grito alrededor de las 9 de la noche de ese día. Este testimonio marcó el inicio oficial de una investigación por homicidio. Según las pruebas recolectadas, Natalie perdió la vida la noche del domingo 18 de diciembre, poco después de llegar a casa tras visitar a su familia. The 32-year-old died a violent death, having been stabbed a number of times, and there are signs of defensive injuries. She was murdered at her home in the Silverwood Green area of the town. Espera un segundo. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, este es el momento. Suscríbete ahora y deja tu like para que sigamos trayendo más historias. Seguimos con... En las primeras etapas de la investigación, el enfoque de las autoridades se dirigió hacia Stephen, su pareja. Lo llevaron a la comisaría para interrogarlo, pero él sostuvo firmemente su inocencia, diciendo que estaba transmitiendo en vivo por YouTube en el momento del crimen. Incluso entregó las grabaciones de ese directo como prueba de su coartada. Además, mencionó que la expareja de Natalie podría estar involucrada, ya que recientemente había estado acosándola. Sin embargo, tras interrogar al exnovio, la policía no halló ninguna evidencia que lo vinculara con el asesinato. Finalmente, las autoridades de Irlanda del Norte descartaron tanto a Stephen como a la expareja como sospechosos, aunque admitieron que la investigación no estaba avanzando de manera significativa. Todo indicaba que el agresor no era un desconocido, ya que no había señales de entrada forzada ni de robo en la vivienda. Lo más probable era que el atacante hubiera entrado sin necesidad de forzar la puerta. Al mismo tiempo, las autoridades realizaron búsquedas en los alrededores del club de golf Silverwood, ubicado justo detrás de la casa de Natalie. Durante estas búsquedas encontraron pistas que llevaron a la detención de un hombre de unos 40 años, cuya identidad no fue revelada.
No obstante, fue puesto en libertad bajo fianza después de varias horas. Mientras la investigación seguía en curso, la comunidad de Natalie comenzó a movilizarse en su memoria. Amigos, familiares y vecinos organizaron caminatas conmemorativas, a las que asistieron más de 1,000 personas, incluido Stephen. El caso llamó la atención de los medios de comunicación en toda Europa e incluso resonó en el ámbito deportivo. El Everton, el equipo favorito de Natalie, le rindió homenaje durante un partido, dedicándole una piedra con su nombre en su nuevo estadio. Este gesto conmovió profundamente a su familia. Sus seres queridos le dieron el último adiós en una emotiva ceremonia, y al día siguiente la acompañaron en su viaje final. Mientras tanto, la policía continuó trabajando incansablemente para resolver el caso. Visitaron cientos de hogares, entrevistaron a testigos y analizaron más de 4,000 horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, la clave para resolver el misterio seguía sin aparecer. Ante esto, las autoridades pidieron ayuda al público, solicitando videos de cámaras de vehículos y ofreciendo una recompensa por cualquier información que pudiera ser de utilidad. A principios del nuevo año, el equipo de investigación anunció que tenía en su poder unas imágenes clave que quería compartir públicamente. Estas podrían ser fundamentales para identificar al responsable. En las primeras grabaciones se veía a una persona entrando en la calle de Natalie a las 8:52 de la noche y saliendo aproximadamente media hora después. Otra imagen capturaba a una figura caminando hacia la casa de Natalie. Los movimientos de esta persona parecían indicar un conocimiento detallado de la zona, lo que sugería que el crimen había sido cuidadosamente planeado y dirigido específicamente contra ella. La investigación sobre el brutal asesinato de Natalie seguía avanzando, pero a pesar de que habían transcurrido 6 semanas, las autoridades aún no contaban con pruebas concluyentes. La información proporcionada por Stephen resultó inútil, y el análisis de las grabaciones tampoco reveló detalles nuevos. Hasta el momento, 3 personas habían sido arrestadas y posteriormente liberadas, lo que desató rumores sobre si el verdadero culpable había escapado de Irlanda. Sin embargo, algunos detectives comenzaron a sospechar de Stephen debido a ciertos comportamientos inusuales. Desde el asesinato, él no había contactado a los investigadores ni mostrado interés alguno en el progreso del caso. Además, se negó a compartir detalles sobre la casa de Natalie, algo que despertó aún más sus sospechas. La noche del crimen, Stephen aparentemente estuvo en línea durante 6 horas, bebiendo y jugando en vivo con sus seguidores mientras celebraba la Navidad. Pero la verdad era otra. Aquella transmisión del 18 de diciembre no fue en vivo. Era un video pregrabado el 14 de diciembre y programado para publicarse el día del asesinato. Apenas 5 minutos después de que comenzara, Stephen eliminó el archivo de su computadora. Más tarde, justificó esta acción diciendo que había tenido problemas técnicos que le impedían interactuar con los espectadores a través del chat. Este hallazgo llevó a las autoridades a revisar nuevamente las grabaciones de seguridad, donde encontraron múltiples pruebas que vinculaban a Stephen con el crimen. Sin embargo, estas evidencias aún no eran suficientes para presentar cargos formales. Con el progreso de la investigación, se descubrió que Stephen fue captado en una parada de autobús donde permaneció unos 15 minutos con la capucha de su abrigo y una mascarilla para no ser reconocido. Más tarde fue visto cerca de la estación de tren cercana a la casa de Natalie. Otra cámara lo grabó caminando hacia la calle donde vivía su pareja y después del crimen llamando a un taxi para abandonar la zona. Los detectives contactaron al taxista que lo llevó a una dirección a pocos minutos de su casa alrededor de las 11 de la noche. Este testimonio, junto con otras pruebas cruciales, se mantuvo en secreto, ya que Stephen ya había sido interrogado y puesto en libertad previamente. La policía quería asegurarse de contar con evidencias concluyentes antes de proceder con un nuevo arresto. Finalmente, las autoridades tomaron acción. Stephen McCullough, el padre del hijo que Natalie esperaba, fue arrestado y acusado de su asesinato. Durante el juicio, su abogado calificó las acusaciones de la fiscalía como absurdas, argumentando que Stephen había pregrabado la transmisión debido a problemas técnicos con su computadora, algo que según él es común entre creadores de contenido.
También solicitó su liberación bajo fianza, pero el juez rechazó la petición, afirmando que alguien capaz de cometer un crimen tan brutal representaba un grave riesgo para la sociedad. Poco después surgió un detalle aún más perturbador. El 18 de diciembre, Stephen había dejado deliberadamente su teléfono en la casa de la familia de Natalie durante una reunión. Esto le permitió escuchar conversaciones privadas durante aproximadamente 1 hora para averiguar si alguien sospechaba de él o qué información tenían sobre el caso. Su intención era mantenerse siempre un paso adelante. Aunque admitió que la noche del asesinato no estuvo en vivo, Stephen continuó negando su participación en el crimen. Alegó que pasó la noche bebiendo solo y que se quedó dormido, insistiendo que no tenía relación alguna con lo ocurrido. El proceso judicial contra Stephen sigue en curso. Durante las audiencias se han presentado testimonios, pruebas digitales y otros datos clave para tratar de esclarecer los hechos. Hasta ahora no se ha emitido una sentencia y la próxima audiencia está programada para septiembre de este año. Stephen Freeman nació el 1 de enero de 1995 en Thomason, Georgia. Desde niño disfrutó de una infancia llena de felicidad. Era un joven alegre, optimista y querido por todos a su alrededor. Le encantaba pasar tiempo al aire libre, caminando por la naturaleza o practicando la caza, lo que le apasionaba profundamente. Durante sus años en la secundaria conoció a Mary Catherine Higdon, quien era un año mayor. Para Stephen fue amor a primera vista. Los dos conectaron rápidamente, unidos por su interés compartido en la naturaleza, lo cual fortaleció aún más su relación. Después de graduarse, Stephen y Mary decidieron comenzar una vida juntos. Stephen trabajaba en una empresa de techado, mientras que Mary dividía su tiempo entre su empleo como asistente en un jardín de infancia y otro trabajo en una tienda de artículos deportivos, donde vendía rifles. Sus familias tenían una relación cercana, tanto que se adoptó una tradición. Los domingos eran para visitar a la familia de Stephen, que adoraba a Mary como a una hija más. Todo parecía marchar perfecto. Y el último domingo de julio de 2018 no fue la excepción. Todo transcurrió como de costumbre. Pero solo unos días después, la noche del 1 de agosto, una ambulancia llegó apresuradamente a la casa que la pareja compartía. Minutos más tarde llegó la policía. Al ingresar a la vivienda, los oficiales se encontraron con una escena desgarradora. Stephen yacía en el suelo de la sala, mientras Mary, arrodillada junto a él, lloraba desesperada. Entre sollozos repetía que no quería perder a su novio y suplicaba ayuda. Stephen fue trasladado al hospital de inmediato, pero trágicamente murió horas después. Con su fallecimiento, se abrió una investigación por homicidio. En el lugar de los hechos, Mary confesó que había disparado a Mike, pero insistió en que se trataba de un accidente. Aseguró que no sabía que el arma estaba cargada y que no entendía cómo pudo suceder. Sin embargo, los investigadores comenzaron a notar inconsistencias en su versión. La escena presentaba indicios de una pelea previa. Había comida esparcida sobre la encimera y en el suelo de la cocina. Estas evidencias, junto con contradicciones en su relato, despertaron sospechas. Por esto, la policía decidió llevar a Mary a la comisaría para un interrogatorio más profundo. Un detalle que jugaba en contra de Mary era su experiencia con armas de fuego. Debido a su familiaridad con estas, resultaba difícil creer que el disparo había sido un accidente. Durante el interrogatorio, los oficiales fueron directos y la confrontaron con las inconsistencias de su historia. La presión fue demasiada y eventualmente Mary rompió en llanto. Entre lágrimas, confesó que habían tenido una fuerte discusión esa noche y, en un momento de enojo extremo, apretó el gatillo. Después de su confesión, Mary fue arrestada y acusada del asesinato de Stephen. Pero esta no era la conclusión del caso. Los detectives decidieron investigar más a fondo la dinámica de la relación y comenzaron a entrevistar a amigos cercanos. Fue entonces cuando aparecieron detalles inquietantes. La relación estaba lejos de ser la imagen perfecta que proyectaban. Stephen, en varias ocasiones, le había comentado a un amigo cercano que Mary tenía un temperamento explosivo e incluso, en más de una ocasión, le había apuntado con un arma durante discusiones acaloradas.
Estas revelaciones sacaron a la luz una realidad mucho más oscura, que contrastaba por completo con la apariencia de una relación ideal que todos creían conocer. 3 meses antes de su trágico fallecimiento, Steven envió un mensaje a un amigo confesando que Mary lo había amenazado con dispararle. Cansado de los constantes altibajos emocionales en su relación, tomó la decisión de terminar con ella y empezar de nuevo. Su plan era mudarse el 3 de agosto a vivir con un amigo en otra ciudad, pero, tristemente, nunca pudo hacerlo realidad. Mientras los detectives investigaban el caso, descubrieron que en el último año, la policía había recibido al menos 5 llamadas reportando problemas domésticos en la casa de la pareja. La noche del 31 de julio, Steven decidió quedarse en casa de su amigo Thomas y evitó contestar las llamadas de Mary. Intentando convencerlo de que regresara, Mary le envió un mensaje prometiéndole que prepararía la cena y podrían hablar para resolver sus problemas. Pero Steven, decidido a acabar con la relación, ignoró sus intentos de contacto y no volvió esa noche. Esto solo avivó la furia de Mary. En un último acto de desesperación, Mary contactó a la madre de Steven, quien le reveló dónde se encontraba su hijo. Sin pensarlo 2 veces, Mary se dirigió directamente a casa de Thomas. Al llegar, comenzó a gritarle a Steven, exigiéndole una respuesta clara. ¿Volvería con ella o no? Finalmente, Steven aceptó regresar a casa, pero le pidió que se calmara. Fue una decisión fatal. Solo 2 horas después, una ambulancia llegó a su hogar para recoger su cuerpo, ya sin vida. Mary Catherine fue acusada de asesinato y agresión. Aunque le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad, ella lo rechazó rotundamente. Su juicio comenzó el 17 de junio de 2019. Durante el proceso, la fiscalía afirmó que Steven había sido asesinado mientras estaba sentado en la cama, basándose en que las manchas de sangre estaban concentradas en un solo lugar, lo que descartaba un forcejeo. Además, destacaron que Mary cambió su versión de los hechos al menos 6 veces antes del juicio, lo cual preocupaba a los fiscales, ya que temían que ella lo hiciera de nuevo en el tribunal. En su defensa, Mary describió a Steven como un hombre controlador y abusivo. Afirmó que él decidía cómo debía vestirse, supervisaba sus gastos y siempre necesitaba saber dónde estaba. Según su relato, ella se veía obligada a elegir su ropa todas las mañanas, lavar sus zapatos y preparar su baño al final del día. También lo acusó de ser extremadamente celoso, asegurando que constantemente la acusaba de engañarlo, lo que frecuentemente derivaba en fuertes discusiones. Incluso mencionó que en varias ocasiones Steven la había sujetado por las muñecas y la había empujado. Durante el juicio, se revelaron mensajes de texto de Steven que reflejaban la tensión en la relación. En uno de ellos decía: «Cuanto más hables, peor será para ti cuando llegue a casa». La defensa argumentó que Mary actuó en legítima defensa, respaldándose en el testimonio de un especialista que afirmó que ella mostraba signos del síndrome de la mujer maltratada. Sin embargo, la fiscalía presentó a otro experto que refutó esa teoría. Después de solo 4 horas de deliberación, el jurado declaró a Mary Catherine no culpable del cargo de asesinato. La decisión dejó atónitos a la familia y amigos de Steven, quienes estaban convencidos de que las pruebas eran suficientes para una condena, pero el jurado consideró que las evidencias no eran concluyentes. Finalmente, el 26 de junio de 2019, Mary Catherine salió del tribunal como una mujer libre. Holly Williams nació el 14 de enero de 1987 en Murfreesboro, Tennessee. Su infancia estuvo lejos de ser fácil. Sus padres se divorciaron cuando era muy pequeña y con el tiempo su relación con su madre se deterioró drásticamente. Por un breve periodo vivió con su madrastra, pero esa etapa también presentó numerosos retos. A pesar de las adversidades, Holly jamás permitió que su difícil entorno definiera quién era o la frenara. Desde siempre tuvo claro su objetivo: luchar por sus sueños. Buscando un nuevo comienzo, decidió mudarse a Nashville. Allí, consiguió trabajo como esteticista mientras se esforzaba por construir una vida mejor. Lo que destacaba a Holly era su personalidad cálida y sociable. Era de esas personas que trataban a todos con amabilidad genuina y creía firmemente en la bondad de las personas y en que las circunstancias, por difíciles que fueran, podían mejorar.
En 2008, con tan solo 21 años, asistió a un festival de música que marcaría un antes y un después en su vida. En ese festival conoció a Bill Langway, un mecánico de autos. La conexión entre ellos fue inmediata, como si se conocieran desde siempre. Les encantaba salir juntos, bailar y divertirse, pero su vínculo iba mucho más allá. Ambos compartían historias de vida marcadas por desafíos y encontraron en el otro un refugio y una comprensión que no habían experimentado antes. Bill Langway nació el 17 de marzo de 1983 en un pequeño pueblo donde su vida desde muy temprana edad fue marcada por una tragedia que nadie debería enfrentar. Cuando tenía apenas 3 años y medio, su hogar se convirtió en el escenario de un evento devastador. Una noche, una discusión entre sus padres escaló hasta el punto en que su padre los tomó como rehenes durante varias horas. Afortunadamente nadie salió herido, pero su padre fue arrestado y enviado a un centro psiquiátrico. Sin embargo, cuando parecía que la situación comenzaba a estabilizarse, ocurrió lo inimaginable. Una semana después, su padre recibió permiso para pasar el Día de Acción de Gracias con la familia, supuestamente como una oportunidad de reconciliación. Esa reunión, sin embargo, se convirtió en un acto de horror. Durante la celebración, su padre apuñaló a su madre frente a él y su hermana, quitándole la vida. Los niños lograron escapar a la casa de unos vecinos, mientras su padre, fuera de sí, atacaba a otras personas en el vecindario. El dolor no terminó ahí. Las autoridades arrestaron nuevamente a su padre, pero esta vez fue condenado a cadena perpetua. Bill y su hermana quedaron al cuidado de sus tíos, enfrentando una pérdida desgarradora que los cambiaría para siempre. A pesar de las profundas heridas de su pasado, Bill se las arregló para convertirse en alguien carismático, sociable y extrovertido. En sus 20s, mientras organizaba una fiesta en su casa, conoció a Dana Jones, una joven 4 años menor que él. Desde el primer momento, la atracción entre ambos fue innegable, aunque había un problema: aún no era mayor de edad. Tan solo 6 meses después de iniciar su relación, Dana descubrió que estaba embarazada. Decidieron afrontar la situación juntos y formar una familia. El nacimiento de su hija, Madison, dio a Bill un nuevo propósito, algo por lo cual luchar y mantener la esperanza. Pero una vez más, la vida complicaría las cosas. Cuando Madison cumplió 4 años, comenzó a presentar síntomas que al principio parecían una simple gripe, pero que no desaparecían. Alarmados, Bill y Dana la llevaron al hospital solo para recibir una noticia devastadora. Madison había desarrollado un cáncer cerebral raro y agresivo. Este diagnóstico cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Tras un año de intensos tratamientos y medicamentos, Madison empezó a mostrar signos de mejoría. Pero lamentablemente esa luz de esperanza fue breve. El 21 de septiembre de 2011, perdió su batalla contra el cáncer, dejando a su familia completamente devastada. La vida de Bill cambió drásticamente después de la pérdida de Madison. Pasó de ser extrovertido y sociable a alguien aislado del mundo, sumido en su dolor. Su creciente ira y comportamiento agresivo llevaron a Dana a tomar una decisión desgarradora. Le devolvió los regalos que él le había dado y le pidió que no volviera a buscarla. Tras la separación, Bill prácticamente cortó toda comunicación con su círculo cercano. Perdió el interés en las actividades diarias y se encerró en sí mismo. La única forma en que sus amigos lograban sacarlo de casa era invitándolo a fiestas, con la esperanza de distraerlo y ayudarlo a encontrar nuevamente una chispa de alegría, aunque parecía una misión imposible. Fue en una de esas salidas nocturnas cuando Bill conoció a Holly Williams. En ese momento, él aún cargaba con un pesado equipaje emocional y heridas profundas, pero a pesar de ello, lograron formar una relación. Holly, a su vez, también lidiaba con su propio historial de dolor y tenía una tendencia a confiar demasiado rápido en las personas. Al principio todo marchaba bien, pero a comienzos de 2018 comenzaron los problemas. La relación se volvió inestable, con rupturas y reconciliaciones constantes. Según amigos cercanos, la dinámica entre ellos se tornó cada vez más tóxica. En varias ocasiones, Holly expresó en mensajes su miedo hacia Bill, confesando que temía que él pudiera llegar a hacerle daño. En diciembre de 2019, la situación llegó a un punto crítico. Durante una discusión, Bill rompió el parabrisas del auto de Holly y la golpeó en el rostro.
Un amigo de ella llamó a la policía y Bill fue arrestado. Sin embargo, Holly decidió no presentar cargos, alegando que podía manejarlo por su cuenta. En realidad, temía las represalias de Bill si tomaba acciones legales. El temor de Holly no era infundado. Como sabemos, en muchos casos de violencia doméstica, la intervención de la ley puede provocar una escalada en la agresión, y eso era exactamente lo que Holly quería evitar. En marzo de 2020, la situación empeoró aún más. Durante una acalorada pelea, Bill intentó estrangularla. Afortunadamente, Holly logró escapar y tras mucho pensarlo, denunció el incidente a la policía. Bill fue acusado de asalto agravado, pero pasó poco tiempo en prisión y salió bajo fianza, lo que aumentó aún más el terror de Holly. Estaba convencida de que algo terrible podría ocurrir. Y lamentablemente, tenía razón. Apenas unos días después, el 13 de marzo de 2020, un trabajador de la construcción llamó al 911 tras presenciar un aparente accidente automovilístico. Un vehículo se había salido de la carretera y chocado contra un árbol. El auto estaba completamente destrozado y adentro se encontraban un hombre y una mujer, ambos inmóviles. Cuando la policía llegó al lugar, identificaron a las víctimas, Bill Langway y Holly Williams. El cuerpo de Bill estaba en el asiento del copiloto, mientras que Holly yacía en la parte trasera del auto. Lo que al principio parecía un trágico accidente pronto dio un giro inesperado y siniestro. La investigación reveló que no se trataba de un simple choque. Bill había recibido 2 disparos en la cabeza, mientras que Holly presentaba múltiples heridas de bala en la espalda, el pecho y la cabeza. El informe de la autopsia reveló un dato escalofriante. La herida en el pecho de Holly no fue inmediatamente mortal. De hecho, logró sobrevivir por un tiempo antes de recibir un disparo en la cabeza que acabó con su vida. Durante la investigación, la policía descubrió que, apenas 9 días antes de su muerte, Holly había solicitado una orden de restricción contra Bill. Además, existían múltiples antecedentes de violencia doméstica en su relación, lo que hacía las circunstancias aún más sospechosas. Esto llevó a los investigadores a desarrollar una teoría inicial basada en las primeras evidencias recabadas. Según esta hipótesis, Bill habría disparado a Holly mientras ella estaba en el asiento trasero del coche y después habría tomado su propia vida, lo que habría provocado que el vehículo se estrellara contra un árbol. Esta versión parecía plausible para la familia y amigos de Holly, especialmente porque, en sus últimos días, Bill había mostrado un comportamiento errático y descontrolado. Su historial de violencia respaldaba esta narrativa, pero algunos detalles no cuadraban, despertando más dudas. Los detectives dedicaron horas a analizar cuidadosamente la escena para resolver estas inconsistencias. Por ejemplo, el cuerpo de Bill fue hallado en el asiento del copiloto, mientras que Holly estaba en el asiento trasero. Y lo más inquietante, el asiento del conductor estaba vacío. Aunque existía la posibilidad de que Bill hubiera sido desplazado durante el impacto del choque, no había pruebas concluyentes que respaldaran esta teoría. Más inquietante aún era la ausencia de los teléfonos de ambos. La policía especuló que si Bill estaba planeando un asesinato-suicidio, podría haber dejado su teléfono en casa. Sin embargo, el hecho de que tampoco se encontrara el teléfono de Holly era extraño, especialmente porque, según sus allegados, ella nunca se separaba de él. Para complicar aún más el caso, el arma homicida no apareció en la escena del crimen, debilitando aún más la teoría del asesinato-suicidio. Al examinar el vehículo con mayor detalle, los investigadores notaron algo desconcertante. Parecía que la escena había sido alterada para simular un accidente. Aunque las ventanas del coche estaban rotas, no se encontraron fragmentos de vidrio alrededor, lo que sugería que las ventanas podrían haber sido destruidas en otro lugar. Esta nueva evidencia cambió por completo la dirección de la investigación y planteó una nueva posibilidad. ¿Podría alguien más haber asesinado a Bill y Holly y luego haber escenificado el crimen como un accidente? La policía comenzó a interrogar a amigos y conocidos de la pareja, pero nadie creía que tuvieran enemigos capaces de algo tan extremo. Justo cuando parecía que el caso no iba a ninguna parte, un descubrimiento inesperado le dio un giro radical a la investigación. Resultó que, preocupada por los episodios de violencia de Bill, Holly había instalado una cámara de seguridad en su casa y reforzado las cerraduras con un cerrojo electrónico.
Al revisar las grabaciones, los investigadores encontraron imágenes inquietantes. En uno de los videos se veía a Bill intentando forzar la cerradura electrónica de la puerta y entrando en la casa, como si estuviera buscando a alguien. Lo más perturbador era que Holly no estaba en casa en ese momento. Pero eso no fue todo. En otras grabaciones aparecían varios hombres desconocidos acercándose repetidamente a la puerta de la casa y tocando de manera insistente. Lo extraño era que estos hombres parecían hacer un esfuerzo deliberado por no ser identificados, manteniéndose fuera del alcance de las cámaras o cubriendo sus rostros. Este nuevo descubrimiento añadió un giro aún más siniestro al caso, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. El 10 de marzo, 3 hombres completamente vestidos de negro y con el rostro cubierto llegaron a la casa de Holly. Tocaron a la puerta afirmando que solo querían hablar con ella. Sin embargo, aunque Holly estaba en casa, no tenía la menor intención de dejarlos entrar. Tras un rato sin obtener respuesta, los hombres se fueron con las manos vacías. Los detectives comenzaron a investigar quiénes eran estas personas, pero parecía que habían tomado muchas medidas para no dejar rastro. Afortunadamente, una de las cámaras de seguridad alcanzó a capturar parcialmente el rostro de uno de ellos. Con esta evidencia en mano, la policía decidió publicar las imágenes, esperando que alguien pudiera reconocerlo. Pero lamentablemente no obtuvieron ninguna pista útil. Con el caso estancado, la investigación empezó a centrarse en la vida personal de Holly, en busca de nuevas pistas sobre la identidad de esos hombres. Fue entonces cuando salió a la luz un detalle inesperado. Además de trabajar como esteticista, Holly también se dedicaba al trabajo sexual desde los 18 años. Este hecho no era un secreto. Muchas personas de su entorno lo sabían. Aunque vivía en Nashville, frecuentemente viajaba a otras ciudades por su trabajo. Gracias a esta actividad había logrado mejorar considerablemente su situación económica en los últimos años. La policía decidió investigar a algunos de sus clientes, lo que los llevó a encontrar conexiones entre ciertos hombres y aquellos que habían ido a su casa. Uno de ellos utilizaba el nombre Jimmy Green en su teléfono y había enviado múltiples mensajes a Holly recientemente. Lo curioso era que Jimmy le escribía tanto a su número personal como al que usaba para trabajar, lo que sugería que compartían una relación más cercana. Sin embargo, no estaba claro si este era realmente su nombre. Cuando los investigadores rastrearon el número de Jimmy Green, descubrieron que había sido generado a través de Pinger, una app que permite crear números temporales. Con una orden judicial accedieron a los registros de la cuenta, pero el número estaba asociado a un correo electrónico desechable, lo que complicaba identificar al verdadero propietario. En un nuevo intento rastrearon la dirección IP vinculada a ese número y tras colaborar con compañías telefónicas, finalmente dieron con un nombre: Adam Carey. Lo más sorprendente fue que Adam tenía un evidente parecido con uno de los hombres captados por la cámara de seguridad. Este descubrimiento marcó un giro importante en la investigación. Ahora, la gran pregunta era: ¿qué motivos tenía Adam Carey para acercarse a Holly? Al indagar en su pasado, los detectives encontraron que Adam tenía formación militar y trabajaba en seguridad privada. Pero ahí no terminaba la historia. Durante la investigación apareció otro nombre relevante: Brian Brockway, un hombre con experiencia similar en seguridad privada, conocido por haber trabajado protegiendo a altos funcionarios gubernamentales. Lo más inquietante surgió al revisar las comunicaciones de Adam. El 9 de marzo de 2020, un día antes de que los hombres fueran a la casa de Holly, Adam le envió un archivo titulado Informe de Situación de Tennessee. Todo parecía indicar que este documento podría estar relacionado con los asesinatos de Holly y Bill. Sin embargo, lo más desconcertante seguía siendo que, hasta donde se sabía, no existía una conexión clara entre Holly y Adam O'Brien. Pero lo que sí quedaba claro era que estos hombres la estaban vigilando de cerca. Y aún faltaba resolver la pregunta más importante de todas: ¿por qué? Poco después, la policía descubrió que Brian y Adam trabajaban bajo las órdenes de un hombre llamado Gilad, quien a su vez respondía a Eric. Luego de una intensa investigación, lograron vincular a Eric con Holly. Resultó que Eric, propietario de una galería de arte,
había contratado en varias ocasiones a Holly como trabajadora sexual, ocultando su identidad bajo un nombre falso. El 3 de febrero de 2020, apenas un mes antes del asesinato, Eric le envió un correo electrónico a Holly para avisarle que estaría en Nashville por unos días. Poco después, Bill accedió a la cuenta profesional de Holly y revisó la información de sus clientes. Al descubrir quién era Eric, decidió contactarlo y lo amenazó, exigiendo dinero a cambio de no revelar su relación con Holly. Para Eric, un hombre casado con una reputación en juego, esa amenaza era un problema serio. Sin embargo, en lugar de ceder, contactó a Gilad, quien le asignó a Brian la tarea de resolver el asunto con ayuda de Adam. Las cámaras de seguridad lograron captar a Brian y Adam entrando a la casa de Holly, aunque en ese momento no se sabía con certeza qué ocurrió después. De acuerdo con las grabaciones, Holly y Bill salieron de la casa alrededor de las 11 de la noche. A pesar de la orden de restricción y los problemas recientes entre ellos, ambos seguían viéndose y planeaban pasar esa noche juntos fuera de casa. Minutos después de su partida, las cámaras registraron disparos y gritos. Curiosamente, ningún vecino escuchó nada. Fue solo gracias a las cámaras que se captaron los sonidos. Con esta evidencia, la policía desarrolló una nueva teoría. Adam y Brian esperaron a que Holly y Bill salieran de la casa para atacarlos. En el estacionamiento, primero dispararon a Bill, ya que él era quien había intentado extorsionar a Eric. Durante el enfrentamiento, Holly recibió un disparo en el pecho, al parecer de forma accidental. Ahora enfrentaban un nuevo problema: 2 cuerpos que manejar, por lo que decidieron mover la escena del crimen. Los asesinos trasladaron el automóvil hasta una ubicación donde querían simular un accidente. Sin embargo, al llegar, se percataron de que Holly seguía con vida. Para evitar dejar testigos, le dispararon en la cabeza y se marcharon rápidamente del lugar. Después del crimen, Adam y Brian huyeron a Memphis, Tennessee. Allí, Adam dejó a Brian en el aeropuerto, desde donde este último tomó un vuelo a Austin. Mientras tanto, Adam condujo hasta Carolina del Norte y contactó a Gilad para informarle que la misión había sido completada. Con el FBI ya involucrado en el caso, comenzaron a rastrear las transferencias realizadas desde las cuentas bancarias de Eric. Así fue como descubrieron que Eric había enviado cerca de $1 millón a 3 personas: Gilad, Brian y Adam. Conforme avanzaba la investigación, los detectives se encontraron con pistas cada vez más complicadas, lo que alargó el caso durante casi 2 años. Para poder acusar a Eric y al resto del grupo, necesitaban una confesión que confirmara que el asesinato había sido planeado. Además, debían asegurarse de que Adam, Eric, Brian o Gilad no intentaran escapar del país. Fue en ese momento que la policía decidió acudir a Chad, el hermano de Brian. Tras escuchar lo sucedido, Chad aceptó colaborar con las autoridades en una operación encubierta. Como parte del plan, llamó a Adam y, con toda frialdad, le pidió que realizara otro asesinato. Increíblemente, Adam lo aceptó sin dudar, asegurando que tenía acceso al equipo necesario y que podría hacerlo por $60,000. Esta respuesta dejó claro que no solo mataba por dinero, sino que era alguien con experiencia en este tipo de encargos. Siguiendo el plan, Chad convenció a Brian de organizar una reunión con Adam en un restaurante del centro. Durante ese encuentro, Chad usó un dispositivo de grabación oculto y aprovechó la conversación para hacer preguntas clave sobre Eric, Holly y Bill. En una parte de su relato, Brian confesó que Bill intentó resistirse, lo que llevó al grupo a tomar la decisión de asesinarlo. Con esta evidencia, la policía no perdió tiempo y actuó de inmediato. El 10 de diciembre de 2021, Adam, Brian y Gilad fueron arrestados al mismo tiempo. Sin embargo, aún necesitaban pruebas contundentes para detener a Eric. Mientras los 3 sospechosos permanecían bajo custodia, los detectives ofrecieron un trato a Gilad. Si testificaba en contra de Eric, su sentencia sería reducida. Gilad aceptó y, siguiendo las instrucciones de la policía, hizo una llamada trampa a Eric. Durante la conversación, Gilad le mencionó que Adam estaba pidiendo más dinero. Sin sospechar nada, Eric respondió:
Le daré $225,000. Hizo un buen trabajo y le estoy agradecido, pero quiero asegurarme de que desaparezca por los próximos 6 meses. Gastaré más dinero en eso, igual que la última vez. Esa confesión era justo lo que los investigadores necesitaban para proceder con el arresto de Eric. Con esto, finalmente, todos los sospechosos estaban bajo custodia. El juicio de Eric, Adam y Brian se retrasó casi un año, pero a finales de noviembre de 2023, el caso llegó a la corte frente a un jurado. Durante el proceso, Gilad contó la historia completa. El plan inicial era solo secuestrar y amenazar a Bill y Holly como un acto de intimidación. Sin embargo, fue Brian quien sugirió matarlos, y Eric aprobó la idea sin titubear. Tras 2 semanas de deliberaciones, el jurado aceptó el testimonio de Gilad, declarando a Adam y Brian culpables de asesinato y conspiración para secuestro. Por su parte, Eric fue encontrado culpable de contratar a un asesino y conspirar para el secuestro. Los 3 fueron sentenciados a cadena perpetua. Zach Bowen nació el 15 de mayo de 1978 en Bakersfield, California. Sus padres, Lori y Jack Bowen, formaron una familia junto a su hermano mayor, 3 años mayor que él, con quien Zach siempre tuvo una relación muy cercana. Durante su infancia, la familia adoptó un estilo de vida nómada, viajando de un estado a otro en una caravana. Al principio, estos viajes eran emocionantes y llenos de nuevas experiencias, un reflejo del sueño de aventuras interminables que compartían. Pero con el tiempo, la magia se fue desvaneciendo, lo que los llevó a regresar a Bakersfield para establecerse de manera definitiva. Una vez instalados, Jack consiguió trabajo en una empresa petrolera local, pero no pasó mucho tiempo antes de que la rutina comenzara a afectarlo. Su frustración se hizo evidente, volviéndose distante y recurriendo al alcohol como escape. Poco a poco, empezó a descuidar sus responsabilidades familiares, eligiendo pasar más tiempo con sus amigos que con Lori y sus hijos. Eventualmente renunció a su trabajo, incapaz de soportar las exigencias. Aunque Lori nunca lo expresó abiertamente, asumió por completo la carga económica de la familia. Pero con un solo ingreso, las cosas no iban bien. El dinero rara vez alcanzaba y en algunos momentos apenas había comida en el refrigerador. Desesperada, Lori le suplicó a Jack que buscara otro trabajo. Él lo intentó, pero sus empleos no duraban mucho tiempo. Eventualmente terminó como bartender en un club de striptease. Sin embargo, esa tampoco fue una solución duradera. Una vez más desempleado, salió a buscar oportunidades hasta que encontró trabajo en Seattle. Con pocas opciones, la familia empacó y se mudó al norte. Zach tenía solo 7 años y al principio esta nueva etapa pareció prometer un mejor futuro. Pero, como antes, Jack pronto retomó sus viejos hábitos. El alcohol, las largas ausencias y su desconexión emocional con la familia reaparecieron, obligando una vez más a Lori a cargar sola con toda la responsabilidad del hogar. A pesar de darle varios intentos, Jack nunca cambió. Finalmente, en 1990, Lori decidió ponerle fin al matrimonio y se divorció. Se mudó con sus 2 hijos a Santa María, California, en busca de un nuevo comienzo. Aquella mudanza coincidió con la complicada adolescencia de Zach, quien quedó profundamente marcado por la separación de sus padres. Esto lo transformó en un chico reservado, tímido e introvertido, lo cual dificultaba que lograra construir relaciones con sus compañeros de escuela. Sin embargo, hacia el final de la secundaria, vivió un momento que parecía ser el giro que necesitaba. Fue nominado a Rey del baile de graduación. Para Zach, esta nominación significaba la posibilidad de ser aceptado, de finalmente encajar y sentirse parte de algo, pero no ganó. La derrota lo dejó profundamente abatido, con sentimientos de rechazo y humillación que lo abrumaron por completo. Su autoestima, que ya era frágil, se desplomó por completo, y esto lo llevó a tomar una decisión radical: abandonar la escuela antes de terminar el último año. Para Lori, esto fue devastador. Zach siempre había sido un estudiante brillante, y ella albergaba grandes esperanzas para su futuro. Verlo abandonar su educación fue un duro golpe, uno con el que le costó mucho lidiar. Después de terminar la escuela, Zach se sentía completamente perdido, sin un camino claro por delante. En medio de su incertidumbre, tomó una decisión impulsiva: mudarse a Seattle para vivir con su padre, Jack.
Para su madre, Lori, esta noticia fue un duro golpe, ya que la relación entre Zack y Jack siempre había sido distante desde el divorcio. Aunque mantenían contacto de vez en cuando, su vínculo era prácticamente inexistente. Lori intentó convencerlo de quedarse, pero Zack estaba decidido. Se quedaba claro que, bajo el techo de su madre, ella insistiría en que volviera a la escuela y continuara sus estudios. Sin embargo, con Jack, nadie parecía estar dispuesto a cuestionar sus decisiones. Con esa recién ganada libertad, Zack se mudó con su padre, decidido a escapar de sus responsabilidades. Pero lo que encontró en Seattle distaba mucho de lo que había imaginado. La vida de Jack era un desastre absoluto. En lugar de ser una figura de guía, Jack lo arrastró a un estilo de vida caótico, lleno de fiestas interminables y excesos. Antes de darse cuenta, Zack estaba atrapado en un torbellino de descontrol sin rumbo fijo, siguiendo los pasos de su padre. Eventualmente, su camino los llevó a Nueva Orleans, Luisiana. Lo que inicialmente parecía una vida emocionante y despreocupada se convirtió rápidamente en una rutina agotadora y vacía. Cansado de esta existencia sin sentido, Zack decidió dar un giro importante a su vida. Se inscribió en una escuela local para terminar la secundaria. Por primera vez en mucho tiempo parecía tomar el control de su destino. Pero cuando las cosas comenzaban a ir mejor, Jack apareció con una decisión inesperada que cambiaría todo de nuevo. Le dijo a Zack que, dado que sus caminos eran tan diferentes, no tenía sentido seguir juntos. Sin previo aviso, Jack empacó sus cosas, regresó a Seattle y dejó a Zack completamente solo en una ciudad extraña. Con apenas 17 años, Zack se encontró una vez más perdido y sin apoyo. Poco después, abandonó la escuela de nuevo. Sin amigos ni un propósito claro, comenzó a buscar trabajo para mantenerse. Finalmente, encontró empleo como barista en un bar en la icónica Bourbon Street. Fue allí donde una noche conoció a Lana Schupak. Ella había pedido una bebida y antes de que se dieran cuenta, estaban inmersos en una conversación fluida y natural. Lana, de 28 años, era bailarina en un club de Texas, pero estaba de visita como turista en Nueva Orleans. La conexión entre ellos fue inmediata y pronto comenzaron una relación. Zack logró convencer a Lana de quedarse en Nueva Orleans con él y, sin pensarlo mucho, ella accedió a dejar atrás su vida en Dallas. Sin embargo, Lana desconocía un detalle fundamental: la verdadera edad de Zack. Ella asumía que él era mayor y no tenía idea de que acababa de cumplir 18 años. Cuando la verdad salió a la luz, coincidió con otra gran revelación. Lana estaba embarazada. La noticia la tomó por sorpresa y la llenó de dudas. No se sentía preparada para ser madre y tras descubrir la verdadera edad de Zack, comenzó a cuestionar si él sería capaz de asumir una responsabilidad tan grande. Pero Lana dejó la decisión en sus manos. Tendría al bebé, pero no forzaría a Zack a quedarse si no se sentía preparado. Para Zack, abandonar no era una opción. Determinado a romper el ciclo de abandono que había marcado su vida, decidió quedarse a su lado. Más tarde ese año nació su hijo Jackson. Zack se dedicó por completo a su nuevo papel como padre. Trabajaba sin descanso para brindar lo mejor a su hijo, decidido a ser el padre que él nunca tuvo. Poco después le propuso matrimonio a Lana y juntos construyeron una familia. Pronto darían la bienvenida a su segunda hija, Lily. A los 20 años, Zack era esposo y padre de 2 hijos. Su vida, no obstante, era muy complicada. Su empleo como barman cubría los gastos y la presión de encontrar estabilidad económica pesaba cada vez más. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su futuro. En el año 2000 se unió al ejército de los Estados Unidos. Tanto él como Lana creyeron que esta sería la mejor oportunidad para asegurar un mejor futuro para su familia. Sin embargo, el mundo estaba cambiando rápidamente. Poco después de alistarse, Zack fue enviado a la guerra en Irak. Esta experiencia dejó una profunda marca en su vida. Durante su tiempo allí, formó un vínculo especial con un niño iraquí al que enseñaba inglés, pero lo que al comienzo fue una conexión entrañable terminó en tragedia. El vínculo entre ellos hizo al niño un blanco y, trágicamente, perdió la vida. La pérdida devastó a Zack. La culpa lo consumía, creyendo que de alguna manera había contribuido a lo sucedido. Este peso emocional fue demasiado para él y finalmente fue dado de baja con una licencia general, una clara señal de que no había cumplido con las expectativas del ejército. Para Zack, esto fue un golpe devastador. Su plan para crear un futuro mejor para su familia parecía haberse desmoronado ante sus ojos.
En 2004, a la edad de tan solo 26 años, Zack fue dado de baja del ejército mientras enfrentaba un severo trastorno de estrés postraumático. Intentó retomar su vida trabajando como barman, pero todo parecía haber cambiado. Había cambiado él, profundamente. Poco a poco su matrimonio con Lana empezó a desmoronarse. Las discusiones se hicieron casi constantes, hasta que finalmente la relación llegó a su fin. Durante su trabajo como barman, Zack conoció a Addie Hall, una compañera de trabajo que al principio apenas le prestaba atención, pero Zack era insistente. Al terminar su turno, se quedaba solo para hablar con ella. Addie, cuyo nombre completo era Adrienne Addie Hall, nació el 15 de enero de 1976 en Carolina del Norte. Era una artista independiente, de espíritu libre, pero con un carácter complicado. Había llegado a Nueva Orleans en busca de un nuevo comienzo, dejando atrás un pasado doloroso marcado por una relación tóxica y abusiva. Esto la había hecho desconfiada y renuente a entablar nuevas relaciones. Addie también padecía trastorno bipolar, pero su resistencia a tomar la medicación de forma regular complicaba las cosas. Esto la llevaba a atravesar episodios de intensa ira que se agravaban si consumía alcohol o drogas. Según sus amigos, cuando Addie estaba bajo los efectos de estas sustancias, su comportamiento cambiaba radicalmente. Se volvía agresiva, impredecible y explosiva. Aunque intentaba darle un nuevo rumbo a su vida, sus demonios internos siempre estaban presentes. Bebía en exceso y en esos momentos su temperamento podía volverse aterrador. No pasó mucho tiempo antes de que Zack y Addie comenzaran una relación. Desde el inicio, esta estuvo llena de excesos, alcohol, drogas y caos. Así surgió un romance turbulento y conflictivo. Justo en medio de este desorden emocional, el huracán Katrina golpeó Nueva Orleans. Lana, la exesposa de Zack, llegó a suplicar a las autoridades que evacuaran a Zack, temiendo que sus hijos se quedaran sin padre. Incluso ofreció llevar consigo a Addie, con tal de salvarlo. Pero Zack y Addie, desafiantes, decidieron quedarse en la ciudad, en medio de la tragedia. Tras la tormenta, Zack y Addie se unieron a una pequeña comunidad de sobrevivientes. Pasaban las noches cocinando en fogatas, compartiendo historias y tocando música. Dentro de este grupo, se convirtieron en figuras destacadas, casi como los reyes de la comunidad. Su decisión de quedarse en Nueva Orleans, desafiando toda lógica, les ganó la atención de los medios locales, que los retrataron como un símbolo de resistencia después del desastre. Mientras tanto, Lana, sin noticias de Zack, asumió que había muerto. Incluso comenzó a prepararse emocionalmente para explicarle a sus hijos la pérdida de su padre. Pero un día, al hojear el diario, vio una foto de Zack liderando a los sobrevivientes. Fue devastador. Zack estaba vivo, pero ni siquiera se había molestado en contactar a sus hijos. A medida que Nueva Orleans empezó a retomar la normalidad, Zack y Addie fueron incapaces de seguir el mismo ritmo. Para Zack, la presencia de tropas militares en la ciudad reactivaba su estrés postraumático, lo que incrementó su consumo de drogas. Esto afectó tanto su relación con Addie como sus intentos de reconectar con Lana y sus hijos. Cuando finalmente intentó acercarse nuevamente a ellos, Lana fue tajante. No puedes volver como si nada hubiera pasado. Antes de permitir que viera a los niños, ambos acordaron reunirse para evaluar si él estaba en condiciones de ser un padre responsable. Lana también insistió en conocer a Addie, ya que eventualmente los niños pasarían tiempo con ella. Finalmente se acordó que los hijos de Zack pasarían fines de semana alternos con él. Al principio Addie parecía estar de acuerdo, pero rápidamente su actitud cambió. Se volvió fría y distante con los pequeños, los ignoraba por completo cuando estaban en casa e incluso evitaba cualquier interacción con ellos. Jackson y Lily, de solo 7 y 5 años, notaron el rechazo y comenzaron a sentirse incómodos. Esta situación tensó aún más la relación entre Zack y Addie. Las discusiones entre ellos no tardaron en convertirse en enfrentamientos violentos. Addie, en varias ocasiones, llegó a agredir físicamente a Zack. Por su parte, él continuaba en una espiral autodestructiva y empezó a serle infiel. Como era bisexual, sus aventuras incluían tanto mujeres como hombres. Una noche, tras salir a beber, conoció a un hombre con quien inició un romance. Cuando Addie descubrió la infidelidad, explotó de furia. Se sintió profundamente traicionada y humillada, llenando la relación de resentimiento y desprecio. Este episodio se convirtió en el desencadenante que marcó el principio del fin.
Consumida por un ardiente deseo de venganza, Addie tomó el teléfono de Zack y comenzó a llamar a todos los contactos en su lista. A cada uno les dijo que él tenía SIDA. Este acto cruel fue devastador, un golpe emocional que Zack no pudo soportar y que marcó el final definitivo de su relación. La ruptura era inevitable. Pero incluso después de eso, Addie no se detuvo. Un tiempo después, reapareció en la vida de Zack con una propuesta tan inesperada como controvertida: intentar empezar de nuevo. Zack, quien ya había terminado con otra relación en la que estaba inmerso, decidió darle una segunda oportunidad. Addie le sugirió que para esta nueva etapa debían mudarse juntos a otro apartamento. Entusiasmado con la idea, Zack accedió y pagó 2 meses de alquiler por adelantado. Sin embargo, poco después acudió al casero y le pidió que eliminara a Zack del contrato, asegurándole que él no viviría allí. Sorprendentemente, el casero aceptó, dejando a Zack sin derechos sobre el apartamento, a pesar de haber costeado el alquiler. Cuando Zack descubrió esta traición, estalló una furiosa discusión que se prolongó hasta altas horas de la noche. Lo que sucedió después dejó a todos perplejos. Al día siguiente, los dos desaparecieron. Cuando conocidos preguntaban por Addie, Zack decía que ella había regresado a Carolina del Norte. Aunque su comportamiento era extraño, nadie sospechó demasiado. Zack ya no era el mismo, y la mayoría prefería mantenerse al margen de su tóxica relación. Mientras tanto, Zack entró en una espiral autodestructivo. Salía de fiesta cada noche, consumía alcohol en exceso y abusaba de las drogas de manera alarmante. Todo llegó a un trágico final el 17 de octubre de 2006, cuando Zack, en un acto desesperado, se arrojó desde el 7º piso de un hotel, muriendo al instante. Cuando la policía llegó al lugar, encontró algo que los dejó helados. En el bolsillo de Zack había una nota con una sorprendente confesión. En ella decía: envía una unidad a 826 North Rampart Street. Encontrarán el cuerpo desmembrado de mi novia, Addie, en la estufa, el horno y el refrigerador. Esta es mi confesión completa. Junto con la nota había una llave, la del apartamento. Los agentes no perdieron tiempo y llegaron al lugar. Al entrar se encontraron con un ambiente gélido. Zack había dejado el aire acondicionado al máximo para intentar retrasar la descomposición del cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de mensajes escritos con aerosol. Algunos decían: la amaba, soy un fracaso total, y otro señalaba el horno con una advertencia: miren dentro del horno. Paradójicamente, en la puerta del horno había un mensaje contradictorio que leía: no abran el horno. Cuando finalmente abrieron el horno y revisaron el refrigerador, descubrieron una escena escalofriante. Los restos desmembrados de Addie estaban repartidos entre esos lugares. Era algo horrendo. Al inicio surgieron teorías de que podría tratarse de un caso de canibalismo, pero la autopsia descartó esta posibilidad. Además, encontraron varias notas escritas por Zack en el apartamento. En una de ellas relataba con perturbadora frialdad cómo había acabado con la vida de Addie. La maté la noche del jueves 5 de octubre. La estrangulé con calma. Todo sucedió muy rápido. En sus palabras, Zack confesaba que le tenía miedo a Addie, no sentía remordimiento y que incluso había planeado el acto con antelación. El crimen conmocionó a todos, dejando horrorizada a la opinión pública. Algunos señalaron que el trastorno de estrés postraumático, TIP, que Zack padecía debido a su tiempo en la milicia, fue un factor que contribuyó a su deterioro mental. Sin embargo, otros plantearon una hipótesis mucho más inquietante. El apartamento donde ocurrió el asesinato estaba justo encima del templo espiritual, un lugar cargado de rumores sobre estar maldito. Esto abrió la puerta a especulaciones sobre si fuerzas paranormales pudieron influir en lo sucedido. Con el paso del tiempo, tanto el templo como el apartamento se convirtieron en un museo, atrayendo a curiosos y amantes de historias oscuras. Pero más allá de la fama que ganó el lugar, quedaron profundas cicatrices en los seres queridos de Zack y Addie, en especial en Lana, la exesposa de Zack, y en sus hijos. La brutalidad del asesinato y el traumático suicidio dejaron una marca imborrable en sus vidas, un dolor que jamás podrán superar. Antes de terminar el video, queremos informarte que el video de la izquierda contiene contenido perturbador y está recomendado solo para usuarios adultos. Por otro lado, la lista de reproducción de la derecha está formada por videos que han sido muy apreciados por ustedes.